que recordar que las vacunas están autorizadas por emergencia. Esto quiere decir que sí es un protocolo pues, lo más apegado posible, pero con prisa. Entonces, no sabemos bien a bien qué efectos colaterales pueden tener todas y cada una de las vacunas. Eso se va a ver con el tiempo. Ahora, me gustaría, si pueden ustedes escuchar una... hice yo una entrevista en la radio hace como un mes con ese tema, porque una expresidente del Colegio Médico de Querétaro me pidió que diera una entrevista respecto a ese tema porque ya era constante cuando empezó la vacunación aquí en Querétaro, en el estado. Era mucha la duda y las preguntas. Entonces, le pasé a la doctora Esmeralda esa entrevista que dura como 20 minutos. Les pido la escuchen. Es una opinión de una investigación profunda que yo hice respecto a ese tema. Y ahí les digo cuál es la mejor vacuna de todas. Entonces, escúchenla. Ahí viene la respuesta. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema que nos compete hoy, que es linfedema y linfangitis, etc. Primero, quedamos que vamos a platicar sobre la fisiología del sistema linfático. Vamos a concretarnos, pues, a la fisiología del sistema linfático en general y de las extremidades. Entonces, primero preguntaría, ¿para qué sirve el sistema linfático? ¿Quién me quiere responder? A ver, vamos a ver. Con lista, porque no se animan. A ver, doctora Montserrat Cerón, ¿estás por ahí? ¿No estás? Ok. Doctora Grecia Contreras. ¿Tampoco? Yo aquí estoy, sí, aquí estoy. A ver, cuéntanos. Pues, Sí, sí, escucho. pues el sistema linfático pues es una red de vasos que sirve principalmente para drenar el líquido del espacio intersticial para que no se acumule, regresarlo a la circulación venosa. Esa es su No, función principal. no regresar a la circulación. Bueno, sí, claro, después de ser recogida por la circulación linfática, sí, efectivamente, para regresar a la circulación venosa. Y bueno, aquí básicamente es lo que es liberado en el intercambio de oxígeno y nutrientes, que es principalmente agua, pero también electrolitos y proteínas. Entonces, esos tres componentes, digamos, son los más importantes que son drenados en la linfa. ¿Qué otra función tiene el sistema linfático, doctora? Además de drenar líquidos. Y esos componentes. Función inmunitaria. Claro, tiene una función inmunitaria de defensa, porque drena una zona que quién sabe cómo esté, qué tal si tiene una infección, qué tal si está contaminada, sucia por algo. Constantemente tenemos infecciones microscópicas en el cuerpo. Nuestras defensas se cargan de limitarlas. Y el sistema linfático también. Tienen ustedes una muralla que se llama ganglio linfático, que es el que trata de detener algún evento infeccioso, donde tiene una especie de cuarteles, ¿verdad? Con células de la defensa, que en cuanto llega a una infección, pues se inflama y ataca, ¿no? Entonces, básicamente serían las dos funciones más importantes del sistema linfático en extremidades. Entonces, ahora, ¿cómo se drena? ¿Cómo es ese avance, digamos, de los pies hacia el conducto torácico y la vena? ¿Cómo llega? ¿Cómo se mueve? ¿Quién me puede comentar al respecto? ¿Nadie sabe? Ok, doctora Guadalupe Cruz, ¿estás por ahí? A ver, cuéntanos, ¿cómo se mueve este líquido linfático en la linfa o en los vasos linfáticos? No está segura. Ah, qué caray.
Bueno. Doctora Frida. Frida García, ¿estás por ahí? ¿No? ¿Alguien sabe cómo se mueve la linfa? ¿Nadie? Pues por gradiente osmótico y de presión se mete a los linfáticos. Hay un factor más importante que ese. Hay un factor más importante que ayuda al movimiento de la linfa. ¿Qué estructura tienen los vasos linfáticos? ¿Qué encontraron? ¿Qué estructura tiene que ayuda al movimiento linfático? A ver, doctora Mariana, ¿estás por ahí? Mariana Díaz. Sí, aquí está, doctor. ¿Qué encontraste? Pues encontré de los vasos que hacen referencia que son muy similares a las venas, porque pues están formados por tejido conjuntivo y válvulas. Ujú. Entonces eso es lo que va a ayudar, bueno, y que evita que retroceda la linfa. Por válvulas. Entonces, ¿tú encontraste que el retorno linfático está principalmente dado por válvulas? ¿No tiene ningún otro mecanismo? También puede ser la contracción muscular. ¿Muscular de dónde? Mm, O sea, ¿de qué músculos? ¿A qué músculos te refieres? Bueno, del sistema esquelético. No, no. Los vasos linfáticos tienen su propio movimiento. Entonces tienen peristalsis. Entonces, el principal factor que ayuda al retorno linfático no son las válvulas, es su movimiento peristáltico, ¿de acuerdo? Luego entonces, el drenaje linfático no depende solamente de la existencia del sistema linfático en una persona, sino de su funcionalidad. Yo puedo tener un sistema linfático íntegro, incluso hasta con hipertrofia si quieren, pero si no hay movimiento, puedo tener linfedema. ¿De acuerdo? Entonces las válvulas son muy atróficas, son muy rudimentarias, eso quise decir. No son el principal factor de retorno linfático. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar entonces el linfedema sería un retraso en el drenaje del sistema linfático. Estamos hablando que el sistema linfático maneja de 2 a 2.5 litros cada 24 horas. Entonces, es un retraso en ese drenaje, pues va a empezar a formar acumulación de líquido, proteínas y pues deformidad de las extremidades. ¿Cuál sería la etiología? ¿Qué encontraron de etiología? Adquiridos. Momento. Está bien, estás correcto, pero vamos con calma. Primario, efectivamente, como tú dices, ya viene con ese problema. Secundario es adquirido. Ahora, de primario, hay 3 tipos de linfedema primario. ¿Lo encontraste? Doctora Guadalupe. ¿Alguien encontró los tipos de linfedema primario? Doctor, ay, No, tú. Adelante. es que no estoy segura. Una, pienso que sería los que son congénitos. Ajá. Bueno, más bien que sería hereditario, cromosómico o asociados a síndromes, ¿sí se refería a eso? O más bien al que es Es más general. congénito, Ajá. ok, el que es congénito, el que es precoz o temprano y el tardío, Ajá. ¿no? Así es. O sea, esa es la clasificación más importante, el congénito, el precoz y el tardío. ¿Qué encontraste del congénito?
Bueno, pues que este aparece en el primer año de vida Y es, o desde el momento del nacimiento. Y Ujú. esto es lo que pues lo caracteriza por ser congénito. Y este es el que se divide en hereditario o cromosómico o de digamos, síndromes. digamos familiar. Vamos a hacer una prescripción más sencilla. Sería familiar y no familiar. ¿De acuerdo? Ok, o sea, la subclasificación del congénito. Ajá, así es. Ok. Y entonces en la familiar tiene un nombre propio. ¿Qué es enfermedad de qué? Ah, de non-Milroy. De Milroy. Milroy. De Milroy, bien. Milroy. Ese es en el familiar. Luego, en el precoz, ¿de qué edad a qué edad se involucra? Bueno, yo vi que este es puede iniciar de los 2 años hasta los 35 años de edad. Efectivamente. Y también hay familiar y no familiar. Ajá, y el familiar se llama enfermedad de Meige. Exactamente. Y están los que son tardíos, Ajá, que son sí, arriba de 35 años. así es. A familiar no familiar, pero ahí no hay nombres propios que tengan que aprender. Y está la secundaria o adquirida. ¿Qué ejemplos encontraste, doctora? Bueno, en esta puede haber posterapéutico, que es como cuando se hace una cirugía, me imagino como en la de cáncer de mama, Ujú. que se quitan los ganglios. Ajá, Posirradiación, claro, neoplásico, claro. que es el mismo, pues neoplásico, que o sea, invaden el mismo ganglio linfático, tumores linfáticos como linfagioma, infecciosos parasitarios, linfagitis recurrentes, traumatismos, inflamatorio, alteraciones sistémicas y flebolinfedema. Bien, entonces, todos esos te pueden dar. Ahora, ¿cuál es el más común de los adquiridos? El que es normalmente secundario a terapéuticos, al manejo de cáncer de mama, por ejemplo. O sea, la mastectomía radical pues, se lleva todo ese conjunto de ganglios axilares. Entonces, lo más común en el linfedema es el linfedema de miembros torácicos secundario a cirugía de mama. Bien, bien. Ahora, dentro de el cuadro clínico, hablando de miembros inferiores, ¿cómo se manifiesta el linfedema? ¿Quién puede contestar? Pues podría ser la sensación de pesadez, el aumento del volumen de la parte donde está pues obstruido, bueno, donde está el problema, y se va a ver asimétrico, ¿no? Si solamente es de un lado o sea, si solo es una pierna, que es lo más común. Indoloro, de consistencia elástica, va a tener edema con fovea en las fases iniciales, me parece. Y creo que no hay coloración de piel ni cambios en la temperatura. Sí, en cuanto al edema que tú vas a tener en estos pacientes, es un edema deformante. Si ustedes se acuerdan de la trombosis venosa profunda y el edema, simplemente la extremidad aumenta de tamaño, pero no pierde su proporción. En caso del linfedema sí pierde su proporción. Podemos tener un pie enorme o una pantorrilla enorme fuera de la proporción anatómica que pudiera tener. ¿Qué vas a encontrar en la piel? Acuérdense de los signos de comida. En cáscara de naranja. En cáscara de naranja, ¿no? ¿De acuerdo? No se les olvide, no es naranja. En cáscara de naranja. Entonces vas a tener una piel con poros abiertos, muy grandes, que parece cáscara de naranja. Y hay otros signos en el pie. ¿Qué puedo encontrar en el pie? ¿Cómo están los ortejos? Los ortejos están crecidos también, deformados, y se encuadran, se forman cuadrados como si fueran los pies de Pedro Picapiedra, si ustedes conocen esa caricatura, ¿no? Los dedos cuadrados y presentan una jiba dorsal o una joroba en el pie, ¿de acuerdo? Cuando el estadio es más avanzado, todas esas proteínas acumuladas se cristalizan. Entonces, incluso a través de la piel salen cristales de proteína.
Entonces pareciera que estamos viendo una lija de las más gruesas, ¿no? Eso se podría encontrar. Y aquí el problema también es que son pacientes que tienen predisposición a infecciones. Entonces se convierte en un círculo vicioso. Se infectan con erisipelas, celulitis, que recuerden que eso involucra piel y tejido celular subcutáneo. Y esto provoca cierre o fibrosis de los vasos linfáticos. Y esto a su vez más predisposición a infecciones, etcétera. Y de ahí no salen. Bien, ¿cuáles serían los métodos diagnósticos, además del cuadro clínico, que encontraron? Bueno, yo encontré que se puede utilizar la linfomografía, el ultrasonido, el ATAC y una resonancia magnética. ¿Qué podrías encontrar en la TAC o en la resonancia? En el ATAC se ve engrosamiento de la piel y de la aponeurosis, y en la resonancia se ve el incremento del tejido subcutáneo y también el engrosamiento de la dermis. ¿De la qué? De la dermis. Bueno, el músculo no se ve involucrado para nada, ¿de acuerdo? Todo el problema está en el tejido celular subcutáneo y piel, que es donde se concentran los vasos linfáticos. Claro, van a tener vasos linfáticos en todos los tejidos, pero se concentran en el tejido celular subcutáneo. Entonces, lo que vas a tener es engrosamiento del tejido celular subcutáneo y de la piel un poco, quizás. Y entonces dijiste ¿linfo qué? No te escuché bien. Linfogamografía. Linfogamografía. Exactamente, la linfogamografía, y está la linfografía. La linfografía es inyectar un medio de contraste especial para que se vean los vasos linfáticos por medio de rayos X. Y la linfogamografía es un estudio fisiológico que me dice qué tan rápido, qué tan eficaz es el drenaje. Entonces, actualmente el estudio de gabinete estándar de oro para estos problemas sería la linfogamografía. Es lo que nos ayuda a un diagnóstico certero. Y bueno, nos iríamos al tratamiento. ¿Qué tratamiento encontraron? ¿Quién quiere comentar? Bueno, yo encontré 3, ¿Sí? que puede ser la terapia física, que se pueden utilizar, bueno, prensas de compresión, masajes como drenaje linfático manual, y dentro de los medicamentos vi que se utilizan las benzopironas, y también se puede realizar cirugía como un bypass linfático o una derivación linfovenosa. Bien, en estos casos lo que más va a ayudar son las recomendaciones y son pues muy parecidas a las medidas de higiene venosa, donde le pides al paciente que haga ejercicio, donde le pides que haga compresión, donde le pides que controle su peso, porque es un factor muy importante que agrava los linfedemas. Y los otros tratamientos que mencionas, sí, también están descritos y se utiliza el bypass linfovenoso en problemas adquiridos, localizados, como un trauma que te haya causado una ruptura de un linfático y eso te haya causado un linfedema. El linfedema congénito, no hay tratamiento quirúrgico para corregir los linfedemas. O sea, me refiero yo al sistema linfático. Lo que existe es quitar, cirugías que te quitan la grasa subcutánea. Sin embargo, se ha demostrado que ese tipo de terapias tienen una muy alta recidiva. Entonces, lo indicado, lo ideal es la terapia conservadora, linfoterapia o medidas de higiene linfovenosa, que acabamos de platicar, que acabas de comentar tú. Me faltaría comentar qué parásito podría causar el linfedema, ya que hablaron de etiología infecciosa y parasitaria. Una filariasis.
una filariasis, así es la filaria que se encuentra en países tropicales, se introduce a través de los ortejos y por ahí empieza a migrar al sistema linfático y lo obstruye realmente. Entonces, causa unos linfedemas muy deformantes. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a pasar rápidamente a la linfangitis, linfedemas, que es básicamente iniciada por un problema de tipo infeccioso bacteriano. Normalmente empieza por una erisipela o celulitis. ¿Cuál es el microorganismo más común que infecta y que provoca estas entidades? A ver, doctor Raúl Alonso. No estoy muy seguro si sería el aureus, el estafilococcus. ¿El qué? Perdón, no te escucho. El estafilococo aureus. El estafilococo dorado, efectivamente, doctor. Pues claro, es el que más infecta piel, es parte de la flora de piel. Entonces, es el que más comúnmente te causa celulitis o erisipela. Y bueno, ¿cómo se ve clínicamente un paciente con linfangitis? ¿Alguien encontró eso? A ver, doctor Marco González. Sí, doctor. Cuéntame. Pues yo nomás encontré que se podrían encontrar, pues, el paciente, se puede encontrar como dilatados, llenos de exudado en sí, pero el sistema linfático. No sabría decirle, doctor. Mejor, no sé, mejor. Porque pues no, eso no se encuentra en una exploración física. ¿Qué? No. Se puede se pueden identificar como líneas subcutáneas dolorosas y rojas, y su piel igual va a ser como un aspecto de naranja, ¿no, doctor? Eso sí, líneas Y cutáneas rojas, dolorosas. también puede haber rubor. Claro. Y la celulitis. Bien, entonces empieza con un proceso celulítico localizado y de ahí se extiende a través de los vasos linfáticos. Normalmente se manifiestan en la cara interna, ¿de acuerdo? En la cara interna es donde se concentran y se puede confundir con una trombosis de la vena safena. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver imágenes de esta entidad en una sencilla presentación que tengo aquí para ustedes. Entonces, miren, en estas fotografías son grabados antiguos donde se demuestra que ya desde hace mucho tiempo se encontró que el predominio de los vasos linfáticos en extremidad está en tejido celular subcutáneo y se concentra normalmente en cara interna o medial de la extremidad para después drenar en los ganglios linfáticos. Cuando ya tenemos una inflamación de los ganglios linfáticos, sería entonces una linfadenitis, ¿verdad? Está muy sencillo. Normalmente van ligados unos con los otros. Normalmente cuando ya tenemos linfangitis, ya tenemos ganglios palpables, o incluso desde la misma erisipela. Y bueno, este es un esquema donde comentábamos dónde se origina la linfa, cómo empieza a drenar, que sí efectivamente hay válvulas, pero que son rudimentarias, y que lo más importante en el drenaje linfático es el movimiento de sus paredes. Las fibras de músculo liso, que como tal entonces también son dependientes del sistema simpático. Este es un cuadro de una erisipela inicial y miren cómo se complicó con una linfangitis. Aquí está lo que decías, doctor. Líneas rojas, ¿verdad? Una zona endurecida
Y curiosamente se agrupa en la cara interna, no está toda. Esta es una linfagitis inicial, pero está muy interesante esta fotografía porque ilustra esto que platicamos hace rato. Esta es una paciente obesa que en las pacientes obesas pues vamos a tener más predisposición a infecciones y más dificultad para tratarlos por la naturaleza del tejido adiposo que tiene poca perfusión. Entonces, ella ya tiene una linfadenitis generalizada de la extremidad que requiere hospitalización. Esta es su fotografía de perfil. Miren a ustedes cómo hay sufrimiento con formación de flictenas y ya aquí hay un eritema muy generalizado. Obviamente que esto se trata pues con manejo médico, ¿verdad? Fotografías del libro de linfedemas. Vean ustedes cómo pierde la proporción, la forma y cómo empieza a haber encuadramiento de los sortejos. Miren aquí cómo empieza a haber acumulación de cristales de proteínas. Yo ya me ha tocado ver un par de casos como este. Lo típico, un linfedema secundario a un cáncer de mama, a resección de los ganglios linfáticos y radioterapia. ¿Y este signo cuál sería? En una extremidad. ¿De piel de naranja, doctor? ¿De piel de qué? ¿El de naranja? No de naranja. Más específico. De cáscara de naranja. De cáscara de naranja. No se les olvide. Parece una cáscara de naranja, ¿no? Igualito, nada más que en una pierna. Otra pierna, otro caso de piel en cáscara de naranja. Una paciente con linfedema tardío. Ahora, ojo, en este caso tiene linfedema bilateral, pero es de predominio izquierdo. Y vean ustedes cómo tiene esta jiba en su pie, que es un signo característico del linfedema. Esta paciente tenía como 39 años de edad. Otro caso, una señora posoperada de SEA de mama, que además tiene un negocio, no para de trabajar, y llega un día de julio con calor y humedad, con la extremidad así como la ven ustedes. Entonces, por supuesto que el calor, el clima, así como en los problemas de insuficiencia venosa, aumentan el edema también en los problemas de índole linfático. De esto es un pan nuestro de cada día, pacientes obesas que han tenido ese círculo vicioso que les comentaba de linfedema, piel en cáscara de naranja, infección, reinfección, más linfedema, etc. Y pues este es un caso extremo, que es el mismo caso que les voy a mostrar aquí, de una paciente obesa, descuidada, que pues ya es un linfedema muy, muy importante, muy serio, ya incluso la textura de su piel parece empedrado. Miren ustedes. ¿De acuerdo? Esto se maneja de manera conservadora. Ya platicamos vendajes. Hay una... ¿Se está regresando? A ver. Sí está... Ah, ok. Doctor, ¿alguna vez usted ha visto el programa de Kilos Mortales? Sí. Es que es muy frecuente que ellos tienen linfedema, o sea, porque todos es por el peso, ¿no? Por supuesto. Pero mira, es que aquí no sabes qué fue, si primero la gallina o el huevo. O sea, puede haber pacientes que ya tengan linfedema. Que tengan linfedema familiar o no familiar, tardío. Y con la obesidad, pues se exacerba de manera muy importante. Porque estás hablando de obesidades extremas. Que por mucho que digan que México es el país más obeso, yo no creo en eso. Nada más con verlos a ellos, me doy por enterado de quién es el ganador. Pero si tienes pacientes muy obesos, también usted puede dar linfedema. ¿De acuerdo? Okay. Sí. Entonces, ahí puede ser cualquiera de los dos.
Bien. Este es un estudio de una linfogamografía que se hizo en la paciente que les mostré de linfedema tardío. Y aquí se nota cómo el vaciamiento del lado izquierdo, que es donde había mayor linfedema, ustedes se acuerdan, está mucho más retrasado conforme pasan las horas, ¿no? Aquí se ve también, ya después de varias horas, ya alcanzó el drenaje, pero no tan importante como del lado derecho. ¿Sí? O sea, tiene el sistema linfático, pero hay una deficiencia en el drenaje. Bien, esta es otra fotografía de tratamiento, se llama compresión neumática intermitente. Y es un tratamiento auxiliar cuando queremos romper esas obstrucciones que hay dentro de los vasos por fibrosis. Se puede hacer un tratamiento inicial con esta terapia. Pero hay que hacerle entender al paciente o a la paciente que requiere hacer las terapias linfáticas, las medidas de higiene linfovenosa, porque si no lo hace, pues va a regresar a tener este tipo de problemas. Estos no son tratamientos definitivos. Miren, por ejemplo, esta es una fotografía muy interesante, es un caso muy interesante de un linfedema por filaria. Vean ustedes qué deformante empezó. Y solamente con compresión y medidas de higiene linfovenosa empezó a mejorar. Fíjense cómo está la piel ya arrugada, está laxa, después de haber mejorado mucho ese linfedema. Y entonces se puede empezar a hacer la aplicación de compresión a la medida, en este caso. Y en este caso sí, con vendaje elástico, un vendaje especial para corregir ese linfedema. Y ya cuando la piel está redundante, aquí sí, cuando la piel está redundante, ya que corregimos el edema, pues podemos retirarlo de manera estética. Y entonces ya, pues es muy diferente tener, aunque hay edema, es muy diferente tener este edema a tener ¿verdad? Son muy distintos. Ok. Son todas. ¿Dudas, preguntas? ¿Comentarios del tema? Ok. Bueno, para mañana viernes, mañana es a las 7 de la mañana. Vamos a ver el programa. Mañana nos toca ver fístulas arteriovenosas y malformaciones vasculares. Entonces, de fístulas arteriovenosas, todo desarrollo del tema, busquen el signo de Nicoladoni, a qué se refiere, cuáles son los tipos de la clasificación de fístulas. Hay muchas etiologías, obviamente cuadro clínico, tratamiento. ¿Qué diferencia hay en el cuadro clínico entre las fístulas proximales y las distales en una extremidad? Y de malformaciones vasculares, pues básicamente vamos a ver, es muchísima información, hay muchas clasificaciones. Busquen alguna de las clasificaciones y la etiología, la fisiopatología de la creación de las malformaciones vasculares, ¿de acuerdo? Revisen la entidad que se llama síndrome de Klippel-Trenaunay. Klippel-Trenaunay. ¿De acuerdo? Klippel es con K, P-E-L, Klippel. ¿Qué es el síndrome de Klippel-Trenaunay? Y otras, agenesia, síndrome de Cervel, el síndrome de Parkes-Weber, que este tipo de malformaciones puede ser que ustedes se topen con ellas. No son tan raras. ¿De acuerdo? Y entonces nos vemos el día de mañana. Entre más participen, mejor. Porque pues se nota luego quién sí participa siempre y quién no participa nunca. Entonces, es una clase dinámica, acuérdense, para que también sea más académica y más entretenida. Bueno, y más ilustrativa sobre todo. Nos vemos entonces el día de mañana. Que tengan buena tarde. Hasta mañana. Escuchen la entrevista, por favor. Hasta Gracias, mañana. doctor. De nada.